Otra noche en vela. Los ronquidos de mi marido no me dejan dormir ni con tapones en los oídos. Y ya no es el ronquido en sí, sino su sonoridad. Ese retumbar en la habitación como si ésta careciera de mobiliario y cortinas. Es un sonido que se mete en el mismísimo cerebro, en los huesos, en las articulaciones, en el sistema nervioso. A veces me entran ganas de gritar, de dar patadas hacia su lado de la cama. Pero sé que es inútil. Al final, opto por respirar profundo y esperar a que pase la tormenta. Siempre pasa, más tarde o más temprano, y regresa ese silencio que me permite calmarme y descansar. Algo necesario para una anciana que ya de por sí duerme poco y se despierta cuando cantan los pájaros. Esta noche es peor, o me da la sensación de que es peor, de que su boca no es una boca, sino el motor de un avión. Es un auténtico gruñido de fiera. Y aquí estoy, con la almohada enrollada en la cabeza para amortiguar el incómodo sonido. Algunos me recomendarían un médico para mi marido, o un cachivache de esos que se enganchan en la nariz para evitar en mayor o menor medida los ronquidos. Pero creo que sería mejor un psiquiatra, no para mi marido, sino para mí, porque él hace unos meses que murió y yo sigo escuchándolo roncar en su ladito de la cama, ahora vacío y frío. No, un psiquiatra no, en tal caso un exorcista, porque el vecino acaba de golpear la pared gritando: «¡Deja ya de roncar, por el amor de Dios!».